Bueno, partamos. Bueno, mi nombre es Boris Zúñiga, yo soy ingeniero civil, parte del equipo de ingeniería del proyecto. Y hoy vamos a ver todo el contexto del agua. ¿Qué es el agua? Bueno, todos sabemos en realidad lo que es, pero cuál es la preponderancia que tiene, cómo podemos conocer las fuentes que en el fondo nos permiten tener precipitaciones de todas las formas que conocemos, y cómo se hace de manera aproximada el manejo de esta agua en la superficie una vez que esta precipita y cae al suelo, ¿ya? Entonces ese es como nuestro contexto general de esta presentación, es el agua, ¿ya? Entonces vamos a partir con una pequeña definición que yo quise integrarla porque quería un poco contextualizar qué es lo que implica esta definición y qué es lo que le falta, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta definición? Bueno, el agua la define como un líquido transparente, incoloro, inoloro, insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y mayoritario de todos los organismos vivos, ¿ya? Eso en gran parte sí es una descripción general del agua, pero no abarca ciertas características como cuál es su distribución en el mundo, de dónde proviene el agua cuando precipita. Así que ahora vamos a ahondar en eso en esta presentación, ¿ya? Entonces veamos, ¿cómo podemos encontrar el agua en la naturaleza? Aquí, ¿quién salta a decirme? Hay tres estados. Líquido, gaseoso y... Claro, eso es bastante básico. Tenemos en la nieve, el granizo que cayeron hace un tiempo atrás, que unos grandes. Tenemos, claro, el estado líquido y el vapor o gaseoso, ¿ya? Estos estados se encuentran en la naturaleza en numerosos ambientes y hábitats. O sea, podemos ir a los glaciares en el Polo Norte y aún así podemos ver el estado gaseoso, que se produce por un proceso de sublimación, que después, más adelante, vamos a ir detallando un poquito más cada uno de estos aspectos, ¿ya? Y a mí me gusta mucho esta imagen porque aquí, si se fijan, tenemos acá la tierra seca, esta foto, y tenemos la proporción de agua total de la tierra, que son 100%, ¿ya? O sea, esta gota, este tamaño representa el agua que debería tener este globo, ¿ya? Y de esa agua el 97% aproximadamente es pura agua salada. O sea, en los océanos está la mayor parte del agua, pero es un agua que hasta cierto punto es un agua inútil, porque todos sabemos que si nos pegamos un vaso de sal vamos a terminar en la clínica. Entonces, de esta proporción, el 2,6% solamente es agua dulce. Solamente el 2,6%. O sea, para que dimensionen que de cuántos somos, 8.000 millones de habitantes, vamos para los 9.000. Para todos esos habitantes tenemos 2,6% de agua disponible. O sea, es brutal. Toda el agua está en el mar y en parte tiene que tratarse con procesos muy caros como para hacerla apta para el consumo, ¿ya? Entonces aquí vemos que la distribución del agua que está presente en los continentes, un 20% está presente en aguas subterráneas, ¿ya? Que podemos encontrar en las napas, que están a profundidades que pueden variar desde que alguien haga un pozo de 3 metros hasta un sondaje, que son unas perforaciones de 100 metros donde recién podamos encontrar los acuíferos confinados, ¿ya? Y el resto es el agua superficial, que también corresponde a los ríos, a los lagos y los otros cuerpos, exceptuando el mar, ¿ya? Y aquí tenemos una distribución del agua dulce. Esto es para que magnifiquen que todos estos gráficos y su desglose, vale decir que el agua dulce se distribuye en casquetes polares, en el agua subterránea, los glaciares, lagos, ríos, humedales y otras fuentes. Toda esta distribución es de ese 2,6% que vimos. O sea, aún es menor el porcentaje de agua disponible para consumo, porque nadie puede decir, hoy voy a tomar agua de un glaciar milenario. O sea, nadie va a ir a picar la cuestión ahí para tener agua dulce disponible, ¿cierto? Es de un agua dulce, pero de difícil acceso, ¿ya? Entonces, de esa agua que habíamos comentado, gran masa del 100%, miren este número, que es algo, pero
algo pequeñísimo, casi despreciable, un 0,07% del agua existente es potable o es apta para el consumo, ¿ya? O sea, de todo lo que hay disponible en la Tierra, solo ese porcentaje es apta. Da que pensar, ¿no? O sea, tenemos volúmenes gigantescos de agua en los océanos, pero no podemos utilizarlos de manera directa, fácil de ocupar, en fin. Y obviamente este porcentaje está disminuyendo por la contaminación progresiva, que esta foto la encontré impactante porque esto es en el Ganges, en la India, que allá estos gallos, o sea, contaminan a un nivel muy grande, o sea, las toneladas que se vacían a los mares, de hecho por India y China son los países que más contaminan, y aquí vemos que el agua la ocupan para el consumo, para lavar ropa, para todo. Entonces es impactante ver esto. O sea, cualquier de ustedes, ¿quién de nosotros sacaría agua de ahí para consumirla? O sea, eso nos habla también del estándar en el que ellos están en base a su escasez y al manejo de su agua, y también cómo estamos nosotros, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una descripción. Todos tuvimos ciencias naturales en el colegio y todos vimos el ciclo del agua, ¿cierto? Pero también es bueno, yo igual lo quise incluir como un ejercicio para entender ciertas interconexiones que van ocurriendo en los distintos estados que ya habíamos comentado, cómo va pasando del sólido, el líquido, el gaseoso, ¿cierto? Entonces vemos que acá se incluyen otros fenómenos que uno tal vez no maneja cotidianamente. Por ejemplo, si yo le hablo de evaporación, imagino que todos saben a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Pero si yo les hablo de EVA por un par de años, ¿cierto? Pues por lo mismo. Pero claro, ese agente transportador es el viento en general, ¿ya? Y bueno, acá tenemos los otros más procesos. Acá, obviamente, acá hay una condensación de esto, que después esta agua que está en las nubes, que no sé si ustedes sabían, pero las nubes en realidad es agua líquida, pero en microgotas muy pequeñas, que son capaces de estar en suspensión en el aire. Pero una vez que estas empieza a disminuir la temperatura, estas se empiezan a aglutinar y claro, cuando se agrupan, el peso de esa nueva gota, ya más grande, no es capaz de seguir en el aire, y claro, y precipita. Entonces, en esa acción de precipitar también se va juntando con más, y claro, ahí es cuando cae una gota que podría ser un poco de mayor tamaño. De hecho, estas gotas también a veces, cuando graniza, por ejemplo, el granizo es capaz de aglomerarse en el aire y pueden caer un granizo como el porte de una pelota de ping-pong, que es algo que se vio no hace mucho acá en Chile cuando hubieron pérdidas de cosechas, porque estos granizos cayeron como proyectiles, ¿ya? Y bueno, tenemos... ¿Sí? ¿Sí? Sí, obvio. ¿Cómo fue la palabra esa que preguntaste? Evapotranspiración. Yo lo había oído, pero sabía que era súper potente porque una vez conversando con un geólogo, pero como geólogo de agua, no de piedras. Sí, hidrogeólogo. No sé, ¿Sí? Es un francés que vive en Valparaíso y están haciendo unos estudios y con un doctorado. Y él me contaba que el Amazonas, ellos cuando hacen los análisis de las como corrientes en el mundo de agua, ¿sí?, calculan que, lo manejan como que el Amazonas hace un río aéreo, que le llaman ellos, que cae y precipita, no me acuerdo en qué parte de Europa o de Australia, no me acuerdo dónde me decía, pero era como que ellos lo calculan de esa manera, que es tanta la evaporación del Amazonas como bosque. Ah, claro. Que lo calculan como un río aéreo, así por el aire. Claro, Me dijo la cantidad de litros, y era una cosa, me decía, es un río, si tú lo pudieras poner en un río, veces más grande que el río Amazonas. Claro, es que es gigante. O sea, la superficie que tiene Brasil de selva bueno, es cuántos kilómetros cuadrados, no sé el número en realidad, pero claro, es una superficie tremenda. Entonces, si bien este fenómeno no es perceptible, o sea, a esos niveles, claro, son caudales, si uno lo lleva a agua líquida, es tremendo, es un río, tal como señalaba. Bueno, y en el contexto de todos estos fenómenos, claro, ocurre el que nosotros aquí tal vez estamos tratando con mayor ahínco, que es la precipitación, que yo creo que muchos, y yo también me incluyo, antes de conocer el término, uno dice precipitación y piensa al tiro lluvia. Y
Y no es así, o sea, la precipitación implica la lluvia, la llovizna, el granizo, la nieve, la agua-nieve. O sea, es toda como partícula de agua que precipita en la superficie. Eso es, que cae en el agua. Eso es la precipitación en sí, ¿ya? Y bueno, tenemos acá que también tenemos recargas de las napas subterráneas. O sea, hay agua que también es capaz de infiltrarse, ingresar en los acuíferos. Y bueno, este acuífero o puede volver a surgir en la superficie en otro punto geográfico, o puede llegar y descargar en el mar, que aquí se dan fenómenos que se llaman intrusión marina, donde se producen mezclas como en solución de agua salada y agua dulce, ¿ya? Y bueno, aquí esto no aparece por decorar. En realidad todo este proceso está alimentado por insolación, o sea, la energía para que se genere el ciclo del agua proviene del sol, ¿ya? O sea, sin sol no habría ni una cuestión, tenemos todos muertos, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con uno de estos macro temas que vendría siendo la hidrología. Ustedes se preguntarán que no sé si alguien antes había escuchado el término. Sí, sí, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Alguien por allá? ¿No? Nadie. Bueno, todos muy cultos, mire qué bueno. Ya, entonces, claro, la hidrología, para darle una definición más formal, es la disciplina que se preocupa de las propiedades del agua, de sus propiedades físicas, químicas y propiedades mecánicas, y de cómo ésta se distribuye en el ecosistema y cómo se dan, en el fondo también estudia este proceso y las interacciones en el proceso del ciclo del agua, ¿ya? Eso es lo que hace esta disciplina, ¿ya? Y a nosotros como ingenieros nos interesa mucho porque desde esta disciplina, en el estudio del agua, han surgido muchas técnicas para estudiar y magnificar ciertos eventos que nos podríamos decir o clasificar como aleatorios, ¿ya? Este término no lo ocupo por ser aleatorio, lo ocupo porque efectivamente los fenómenos climáticos en general uno no los puede describir de manera directa. Uno no puede decir, oye, mañana va a llover. No. Nadie puede asegurarlo en realidad. Todo esto se basa en estadística y en estudios de probabilidad, donde lo que sí puede ser es que mañana sea muy probable que llueva, pero no puedo decir así va a ser, ¿me entiende? Esto, en realidad toda esta ciencia se basa en estudiar un fenómeno de manera probabilística, ¿ya? Entonces vamos a definir aquí unos conceptos básicos que son necesarios para entender ciertas magnitudes y condiciones que se dan dentro de esta ciencia. Una de estas es la probabilidad de excedencia. Esta probabilidad de excedencia se refiere como a la probabilidad de que un evento de cierta magnitud sea igualado o superado, ¿ya? Y bueno, yo sé que eso puede sonar un poquito abstracto, pero aquí tenemos un gráfico que lo hace más abstracto. No, bueno, aquí lo que tenemos es un gráfico en donde en este eje tenemos aquí dice una magnitud de suceso que puede ser, por ejemplo, una precipitación, ¿ya? Entonces, acá en esta línea que se ve acá, esta línea está estableciendo como, digamos, un límite, ¿ya? Y este límite se ve, si se fijan, se ve superado en distintos momentos. Una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué es la probabilidad la probabilidad de excedencia? Explica que, por ejemplo, si yo me paro acá en el 120, es cuán probable es que yo supere esa magnitud o la iguale, ¿ya? En el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, se superó en las veces que contamos, como 6 veces, en fin, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ahora yo me paro acá, esa probabilidad de excedencia, ¿cómo podríamos decir que es mayor o es menor ahora? Claro, ¿por qué? Porque ahora solo 2 eventos se igualan o llegan casi y uno lo supera solamente, ¿ya? Entonces eso representa la probabilidad de excedencia. Entonces, cuando a veces en las noticias, por ejemplo, cuando se escucha que no, aquí se dio una crecida de 1000 años, por ejemplo, tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con que ocurrió un evento muy improbable, se dio, o sea, uno de estos picos llegó hasta ese límite que ellos definieron, que es esta crecida, por ejemplo, de 1000 años, ¿ya? Y aquí está el periodo de retorno, que es otra magnitud que está asociada a esta probabilidad de excedencia,
y tiene que ver con es el periodo promedio que ocurre entre dos eventos que igualan o superan una magnitud. O sea, viéndolo en este pic, digamos que acá más o menos hay 250 años de diferencia entre este pic y este, entre este pic y este, entre este pic y este. Entonces, podríamos decir así de manera muy estimativa que en este evento descrito en este gráfico tiene un periodo de retorno de 250 años. ¿Por qué? Porque cada 250 años se está superando o llegando a este nivel que bueno, en el caso de la ingeniería se establece como un nivel de diseño, ¿ya? Yo establezco este nivel, yo desde el punto de vista del diseño, yo elijo dónde me paro, ¿ya? ¿Y por qué es necesario esto? Porque hay que distinguir entre que si yo me paro acá más abajo, probablemente esos máximos van a ir superando este número. Imaginemos que yo digo que voy a diseñar obras hidráulicas de la calle para unas precipitaciones de 100 milímetros, ¿ya? Entonces, si me paro aquí, si se fijan, yo me posicionaría acá y la mayoría de las veces se superaría esa cantidad, ¿ya? Entonces, eso nos habla de, por ejemplo, los sumideros, esos que ustedes ven. ¿Todos entienden lo que es un sumidero? ¿Sí? Bueno, en los sumideros se diseñan, por ejemplo, para tormentas de 10 años de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que en 10 años podría generarse un evento que supere esa cantidad y ya ahí el sumidero va como a dejar de operar para las propiedades de las que fue diseñado. Pero si yo me pongo a diseñar un puente que es algo que tiene que ver con la conectividad y que es clave para a veces para la comunicación de los pueblos, o sea, yo no puedo considerar un periodo tan bajo. Entonces los puentes se diseñan a veces con periodos de retorno que van de 50 años hasta 100 años. O sea que esta recurrencia del evento yo la subí desde acá hasta acá. ¿Ya? Voy muy rápido. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, ¿sí? Para tenerlo así en el análisis, me acuerdo de mi papá que trabajó en el Ministerio de Transporte Público. ¿Sí? Y ahí en el sur, creo que cerca de Talca, no me acuerdo, un puente que habían puesto el nuevo al lado y estaba el viejo todavía como abajo, pasaban los autos como del local. Y la carretera, habían puesto un puente nuevo, bien bonito. Y pasó el río y se llevó el nuevo. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí. Y se armó la zona polémica y mi papá decía, es que es increíble este puente, porque la otra vez tuvimos que pasar y precisamente uno sobre. Es increíble este puente, porque este puente tiene más de 100 años, me decía. Claro. Y todavía está aquí y estos puentes no fueron calculados tantos años. Y sin embargo este otro que es nuevo. Claro, justamente, claro. Lo que pasaba es que antes, bueno, la ciencia en general no tenían el nivel de especificidad y, no sé, grado de conocimiento de la física en general, digámoslo así ampliamente. Entonces, claro, las personas tomaban sus resguardos. Por ejemplo, yo vivo en un edificio antiguo y el muro es como de este porte, así que la cuestión no se cae nunca. Pero, gracias. Pero no se va a caer nunca, pero por ejemplo, claro, los que se diseñan ahora actualmente son más pequeños porque se dieron cuenta de que diseñar cosas a ese nivel, que también hay muchos puentes antiguos como el que menciona Paula, ¿cierto? ¿Sí? Que en el... ya, la otra voy a pasar rapidito. Ya. La pueden hacer. Y bueno, aquí esta es la relación matemática, la puse para decorar nomás, porque no nos vamos a poner a calcular aquí cosas. Pero bueno, esa es la relación. Si usted quiere calcular la probabilidad, por ejemplo, para un periodo de retorno de 50 años, la probabilidad de excedencia es de un 2%, ¿ya? O 0,02, ¿ya? Esa es la asociación que hay entre estos dos conceptos, ¿ya? Existe una correlación matemática entre ellos, ¿ya? Y bueno, otro concepto básico y en realidad ya lo definimos, que es la precipitación en el fondo, que es todas las formas de precipitación del agua, ya sea como llovizna, nieve, en fin, ya lo dijimos ya. Y aquí tenemos un instrumento bien simpático, que es el... A ver, voy a ver una cosita. Ah, ya sí. Ya. Este es el pluviómetro, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué es el pluviómetro? Bueno, el pluviómetro es el que permite medir la precipitación, ¿ya? Entonces eso finalmente es algo como esto, que por eso tenemos aquí este instrumento, nos está aquí decorando. Y esto, bueno, el pluviómetro es una especie de vaso milimetrado que en el fondo
tiene la medida de, ¿cómo se llama? Esto tiene la medida, no viene, disculpen, no viene con mililitros. Por ejemplo, casi todos estos vasos miden litros. Lo que esto mide es solo la profundidad o la altura, si lo quieren llamar, del agua, ¿ya? Yo quiero hacer una consulta aquí para hacer un alcance, por si es que alguno no lo entiende. Cuando dicen en las noticias, bueno, y llovieron 10 milímetros ayer, ¿entienden eso? O sea, ¿qué significa en la realidad? ¿Ah? Sí, bueno, llueve en una superficie, sí. Pero ¿qué significa esos 10 milímetros, o 100 milímetros, o 5 centímetros? 10 milímetros por metro cuadrado. Claro, no digo. La altura de agua. Claro, es la altura de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un pluviómetro de estas características similar a este vaso, y tengo otro en otra locación, que imaginemos que este tiene otras dimensiones, si se fijan, miden lo mismo en profundidad. ¿Qué significa eso? Eso en realidad también tiene un supuesto detrás, ¿ya? Y lo que supone es que la precipitación, las lluvias, se distribuye uniformemente, ¿ya? O sea que por cada metro cuadrado, digámoslo así, llueve una cantidad específica de agua, ¿ya? Entonces, eso es algo que se ha podido constatar en la realidad. O sea, yo aquí con un pluviómetro y alguien, no sé, allá en Renca, y llovió, y pasó que yo tenía este recipiente y medí esto, y otras personas tenían este otro y midieron lo mismo, ¿ya? Entonces eso significa, entonces si acá medimos, acá tenemos de hecho, no me acuerdo cuánto tenía. 50 milímetros. Sí, 50 milímetros, claro, 50 milímetros. Entonces esto sería como llovieron 50 milímetros en un periodo de tiempo definido, ¿ya? Y ese es el instrumento que se utiliza. Entonces, ¿qué se hace con este instrumento? Porque también una cosa es que esté y hay un operador que interpreta esos resultados. Entonces pensemos en una precipitación que yo estoy en una oficina y tengo esta cosita en el patio. Entonces empieza a llover y ¿qué pasa? Voy después a la hora y a la hora después, claro, voy a ir y voy a encontrarme con esto. Entonces, claro, lo que pasó, voy a medir que llovió por, digamos, no sé, 10 milímetros de agua, ¿ya? Estamos en una tormenta, y está lloviendo harto. Entonces después registro ese valor y después voy, espero una hora más y mido de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Que ahora voy a medir un poquito más, ¿ya? Porque esto es acumulativo, o sea, yo medí la cantidad anterior y ahora mido la cantidad que voy viendo y la voy registrando. Entonces lo que vamos teniendo es un gráfico de la precipitación acumulada, ¿ya? Entonces de este día, luego de esta tormenta, puedo decir, oh, llovieron 60 milímetros de agua. ¿Por qué? Porque aquí hay 60 milímetros registrados, ¿ya? ¿Y cómo fue su evolución en el tiempo? Bueno, esta curva lo describe, ¿ya? Ah, ¿verdad que tengo? ¿Dónde está el lápiz? Bueno, se me perdió el lápiz, eso sería todo, así que... ¿A dónde lo dejé? El plumón, sí. Ah, acá está, ya. No, pero era eso, que en realidad lo que uno después utiliza, en realidad es esto. Esa curva. Esa curva es un parámetro que los ingenieros utilizamos para diseñar, ¿ya? Pensando en la precipitación, ¿ya? Y otro concepto, hay que borrarlo. Otro concepto que también es muy importante, tiene que ver con la intensidad de la precipitación, ¿ya? Y esta intensidad es un símil a la velocidad con la que usted maneja el vehículo, ¿ya? No es lo mismo recorrer, digamos, 100 kilómetros en una hora que 100 kilómetros en 30 minutos. Hay un Schumacher el que iba para allá. Entonces, la precipitación lo que marca también es cuánto llueve por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que, si llovió una cantidad, por ejemplo, llovieron 50 milímetros en una hora, entonces tenemos 50 milímetros por hora. Esa es nuestra intensidad de precipitación, ¿ya? Este es un parámetro muy importante, si no el más importante para dimensionar obras en las calles y de obras obras civiles de muchas magnitudes diferentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Qué pasa si yo les digo
pensemos, ¿qué pasa si decimos que en 20 horas llueven 100 milímetros? 100 milímetros, o sea, veamos un poquito, vamos a botar un poquito aquí. Ya, ahí aproximadamente. Esto, digamos que esto que vemos acá, llueve en 20 horas o en un día. Esto en realidad es harta agua, pero como llueve en un horizonte temporal amplio, puede que no la sintamos, o sea, vamos a ver que está mojado todo bien. Pero imaginemos que esta agua llueve en una hora. O sea, ¿se imaginan lo que sería eso en las calles? Entonces, ese es el valor de la intensidad. Lo que explica es que puede llover, digamos, en un día 100 milímetros, pero en las 24 horas, o puede ser en menos tiempo, ¿ya? Entonces, claro, pensando en una lluvia en 20 horas, para 100 milímetros de precipitación, llovieron 5 milímetros por hora. Es poquito, es manejable desde todo punto de vista. Pero si llueve en una hora, eso es brutal. Eso es con balde, claro, mojado ahí, cruzando con triciclo, toda la cuestión. Ya. Y bueno, esta intensidad de precipitación en realidad lo que hace es representar cómo se da la lluvia dentro de una tormenta, porque nadie ha percibido que la lluvia parte fuerte, o sea, empieza gradual y puede subir eso en un corto periodo de tiempo, pero en general la tormenta hace como que parte, sube, llueve muy fuerte y después empieza a decaer, ¿ya? Entonces también, similar a lo que comentábamos acá, lo que también se mide es cuánto llovió, por ejemplo, en una hora, se midió, ¿ya? Entonces lo que se tiene es la distribución temporal de esa intensidad, y lo que vamos teniendo es algo así como esto. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que la mayor intensidad de precipitación en una hora fue de 50 milímetros. Entonces, si nosotros pensamos en que estamos acá y estamos avanzando en el tiempo, si nosotros viendo el tiempo, claro, empezamos a sentir que la lluvia empieza suavecita, empieza a crecer, llega a un pic que es más fuerte y después empieza a decaer, a llegar a cero idealmente. O sea, esto en realidad es la naturaleza, debe ser una cosa así, ¿ya? Que de hecho este es el dato que se dice es como la aproximación a esta curva, que bueno, ahí tiene esta curva, se distribuye como una campana de Gauss y todo un tema estadístico, pero no va a entrar ahí porque eso es asqueroso, ya, eso es feo, ya, pero este es el tema, ¿ya? Eso, ¿sí? En este caso, tú pusiste... Ay, perdón, sí, sigamos, sí, anótela. Ya, y bueno, aquí tenemos sí. Bueno, aquí tenemos estas son precipitaciones de acá de Santiago, de hecho la estación está aquí cerquita de la DGA, precipitaciones anuales, ¿ya? Entonces, como podemos ver, vemos que, por ejemplo, en el año 1970 y bueno, algo, llovió mucho, llovió casi 600 milímetros en el año, ¿ya? 600 milímetros son 60 centímetros, así, ¿sí? Perdón, ya. Entonces vemos que en la progresión de los años tenemos algunos picos que se van dando con cierta tendencia, ¿ya? Ahora aquí esto que esté cortada la curva es porque el año 2009 esa estación no midió estadística, como ustedes comprenderán, esto también es medido por humanos y nos falta el que llega medio carreteado y no alcanza a medir el dato y nos deja estas cosas, que después hay que rellenarlas, ¿ya? Entonces, pero aquí si se aprecia, esto estamos acá en el 2010 aproximadamente, y vemos que el promedio que ha llovido por lo menos en estos últimos años difiere bastante con respecto a lo anterior. O sea, si yo comparo el promedio general con ese promedio, vemos que las lluvias han ido disminuyendo un poquito, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, aquí lo que tenemos son estaciones pluviométricas. Este es el Gran Santiago y aquí tenemos dos estaciones. ¿Qué se hace en estas estaciones? Medir la temperatura, medir precipitaciones. Bueno, hay unas que están en los ríos que se llaman estaciones que miden caudal. Pero aquí nosotros, como es a nivel urbano y queremos observar cómo impactan las precipitaciones, nos fijamos en estas, ¿ya? Y de hecho tuvimos la suerte de que de nuestra área de estudio hay una adentro. Y eso, créanme que para los ingenieros es lo ideal. O sea, generalmente cuando uno está analizando algo acá,
tiene que ponderar los resultados que le dan todas estas para poder llevar esa información al lugar específico. En cambio yo, suponiendo que la precipitación se distribuye uniformemente y como este polígono es chiquitito, todo lo que me dice la estación es verdad, esto es ley. Eso es bueno, y eso nos pasó y muy bueno. Ya, entonces lo que hace la hidrología también, que le decía, hacen ajustes probabilísticos, ¿ya? Esto lo que nos muestra son los registros de esta estación, la que les comentaba, que está ahí, esa, está ahí, no sé si se nota, ahí. Ya, esa estación tiene estos registros, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos con estrategias matemáticas y ecuaciones de ajuste y un montón de cosas feas, lo que tratamos es de aproximarnos a la realidad. Entonces, si se fijan, acá tenemos nuestra ecuación, o sea, nuestros datos, y esta es nuestra aproximación. Si se fijan, estamos bastante cerca. Tenemos aquí unas diferencias, pero en general cuando uno quiere analizar, muchas veces estos resultados o los datos medidos no van a dar un espectro muy grande. Entonces, para yo extrapolar, para que todos entendamos la extrapolación, es irse al horizonte donde ya no tengo más datos. Hasta aquí tengo más datos, tengo datos y puedo afirmarme de ellos, pero de acá a allá solo en base a estos datos estoy prediciendo el futuro, una cosa así. Entonces, lo que hace la hidrología es eso, es mirar el pasado para predecir el futuro. Eso es lo que hace. O sea, la estadística, eso nos permite observar lo que pasó en años anteriores, nos permite estimar precipitaciones, caudales y un montón de variables en el futuro, ¿ya? Y como aquí tenemos los resultados por ejemplo, para esta estación, que para un periodo de retorno de 2 años, por ejemplo, la precipitación máxima en un día es de 40 milímetros, pero para un periodo de retorno de 25 esto empieza a subir, pues ya aquí tenemos 90 y tantos. Y para los 100 años ya son 120 milímetros, entonces esta tendencia en general va en ascenso, ¿ya? Mientras más grande sea el periodo de retorno, mayor va a ser la precipitación asociada, ¿ya? Y bueno, aquí entramos en otra disciplina que es la hidráulica. Lo que veíamos de la hidrología era que describe de dónde proviene el agua y cómo en el fondo estimar el recurso hídrico, cuánto vamos a disponer de agua, ¿ya? Pero lo que hace la hidráulica con sus técnicas es en el fondo manejar esta agua que existe. En el fondo el agua existe, está en la naturaleza, pero lo que yo hago con la hidrología es tratar de describir ese fenómeno natural, y con la hidráulica me caso con ese fenómeno natural y diseño obras y digo, estas cosas van a manejar ciertos caudales. Entonces, como se puede ver aquí, aquí todo esto viene de un plano de construcción, que es porque se adoptaron todos estos criterios que le comentaba del periodo de retorno. Entonces, se fijan ciertos valores, se establecen y después se diseñan las obras civiles, ¿ya? Entonces, aquí hay unos conceptos básicos. Si yo hablo de caudal, ¿todos lo entienden? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Que no entienda lo que es caudal? Perfecto. Bueno, los conceptos básicos es, claro, lo que la hidráulica utiliza como datos para entregar sus soluciones son el caudal, que yo lo obtengo de la hidrología me lo da, las condiciones geométricas del entorno o la topografía, o sea, qué pendiente hay acá, qué me puedo enfrentar en términos si hay alguna depresión brusca, y la rugosidad. Esto no sé si si lo entienden así a priori. Todos sabemos que algo rugoso y no rugoso, o sea, lo podemos sentir con las texturas de la superficie. Pero en términos de la hidráulica, bueno, el agua en el escurrimiento también siente una rugosidad, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? O sea, pensemos en el agua que está escurriendo por la calle. Dentro de la calle en sí, pensemos en una calle que es muy larga. El agua que escurre por los bordes, ¿tiene obstáculos en la calle? Pensemos que una calle que está limpiecita. ¿Tiene obstáculos? No, en general no. Entonces podríamos decir que la calle es una superficie lisa, ¿ya? No rugosa tal vez. Pero imaginemos esta agua que aquí está escurriendo en este canal lleno de follaje, lleno de vegetación. Esa agua, para avanzar, tiene que vencer todos estos obstáculos que le imponen las condiciones. Entonces aquí existe una rugosidad que se tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Y bueno,
lo que uno logra con esto en el fondo son los inputs. Estos son mi información base, y con esta información base genero resultados que pueden ser estimar volúmenes de ciertas cosas, ciertas obras, o estimar, por ejemplo, las velocidades y las alturas de escurrimiento, ¿ya? Yo, conociendo el caudal y la rugosidad, por ejemplo, y la pendiente de esto, y conociendo su forma, puedo estimar, mira, aquí se van a dar unas velocidades de entre tal y tal rango y va a tener una altura de 40 centímetros, por decir algo, ¿ya? Eso nos permite la hidráulica, los conocimientos que nos entrega. Y aquí quise hacer poner esta PPT que la encontré interesante, y que, bueno, es el entorno agua y ciudad. ¿Cómo afecta la extensiva urbanización de la ciudad? En el fondo, el crecimiento de la ciudad, la impermeabilización del suelo, ¿qué contribuye? Entonces, si se fijan, un poco teniendo en mente esto que mencioné al final, de esto último de la rugosidad, si pensamos en el agua en que escurre sin obstáculos en la calle, ¿qué pasa? Que los caudales que escurren por las calles son bastante altos, ¿ya? Entonces, muchas veces se dan estos anegamientos porque, claro, el agua no encuentra nada que se oponga a su tránsito y fluye, y fluye, y fluye, ¿ya? Entonces, eso en realidad es un resultado adverso de la urbanización, ¿ya? En este caso, esto es un hidrograma, ¿ya? Da lo mismo la definición. Lo que nos interesa es que esto tiene un punto máximo, ¿ya? Si yo me paro aquí, estamos parados, imagínense eso, esto es el hidrograma. Yo me paro en un punto y digamos empieza a venir agua de allá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que empieza a pasar agua, pero al principio es muy poquito, es la primera onda esta que viene con basura y todo, pero ya después viene un torrente, entonces eso es lo que está representando. Aquí viene poquito, empieza a crecer, ahí llegamos al máximo, y ya después empieza a decaer porque dejó la fuente de producir agua, digámoslo así, ¿ya? Entonces, en este caso, estos máximos van a ser mayores porque el agua no encuentra ningún obstáculo a su tránsito. Y en el caso de lugares que no han sido impermeabilizados extensivamente por la urbanización, podemos ver que tenemos follaje, pasto, depresiones de terreno, bosques, que pueden impedir que este tránsito sea tan extensivo. Y además, agrega la variable de que esta agua puede infiltrarse, porque acá la infiltración en el cemento, digamos que es nula en términos prácticos, ¿ya? Y aquí esta agua sí puede ingresar en las capas subterráneas y en el fondo disminuir esos caudales que yo les comentaba que podían llegar a ser altos, ¿ya? Entonces ese es un efecto adverso de la urbanización, ¿ya? Y bueno, aquí como ya resumen, lo que tenemos es que la hidrología nos da la fuente, para dimensionar cuánta agua tenemos, cuánta agua vamos a disponer o cuánta agua queremos manejar. El suelo, lo que nos dice es la composición del suelo y la permeabilidad, cómo interactúa el agua superficial con el suelo, porque si tenemos un suelo permeable, bueno, esta se va a infiltrar y va a llegar tal vez a las capas subterráneas, y si tenemos un suelo impermeable, esta va a escurrir por la superficie, ¿ya? Y finalmente, los criterios hidráulicos, que ya con un montón de ecuaciones de unos gallos que se han cabeceado harto, tenemos ciertas técnicas que nos permiten diseñar, hacer planos y dimensionar todas las intervenciones urbanas que uno pueda considerar, ¿ya? Y bueno, ahora viene la parte práctica, viene el ejercicio, pero vamos a dejar abierto el espacio de alguna pregunta que haya quedado en el tintero a nivel general, alguna duda. Nada, todos claritos. Espectacular, soy un profesor excelente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? La diapositiva. Ah, ¿esta? Sí. Gracias. Claro. Tengo una pregunta. Cuando dices caudal, así matemáticamente, ¿qué es lo que es? ¿Cantidad caudal, de agua por tiempo? Claro, por un tiempo. Pero no define el tamaño. Litro, no, o sea, o sea, sí, por ejemplo, un caudal es 1 litro por segundo, o sea, es como una botella de Coca-Cola pasando en un segundo, eso es 1 litro. Y no sé, 1 metro cúbico por segundo es algo así como, imaginemos que tenemos un cubo de estas dimensiones que pasa en 1 segundo, o sea, eso es harta agua, ¿ya? Las unidades de medida también hacen eso. Por ejemplo, yo hablo en litros cuando quiero hablar de caudales pequeñitos y en metros cúbicos cuando quiero hablar de caudales gigantescos,
¿ya? Cuando tú hablas del tiempo y la curva ascendente que se va produciendo, también ahora te afecta el cambio climático en tu cálculo, Sí, porque antiguamente no existía el claro. calentamiento global, por lo tanto tu predicción va a ser distinta, o vas a tomar ese dato para ser más exacto, Claro. o ya no te puedes apoyar en los datos históricos No, tradicionales. sí, uno se puede apoyar. Lo que hace el cambio climático en el fondo es que impone una condición de incertidumbre para predecir este futuro que decíamos que era toda esta estadística. ¿Por qué? Porque uno se tiene que poner en ciertos casos para el cálculo de estas magnitudes, considerando cambio climático, uno se pone en escenarios adversos y favorables. Uno adverso, por ejemplo, podría ser que las precipitaciones empiezan a disminuir por la emisión de, bueno, todo el ciclo de los gases invernaderos, en fin. O que, claro, existe una concientización global en donde se empiezan a emitir menos gases invernaderos, empiezan a mejorar las prácticas urbanas, todo, y ese escenario en realidad empieza a mejorar. Pero en realidad todavía se tiene que, o sea, para predecir en base al cambio climático, en un momento se tiene que casar con una idea, tiene que decir, no, yo lo veo esto todo negro, así que hago la predicción con eso. Y el otro dice, no, yo soy optimista y vamos por buen camino, y hace otra predicción. Se toma en cuenta, pero no es esa tomada en cuenta no es un solo camino. De hecho son como 3 aristas. Pero eso es cierto, no es un mito como decía Trump. Ah, no. Es que hay estudios científicos. Es como un Claro. científico lo que dice Trump, o sea, Claro. esto no es falso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú sabes más o menos cuál es el caudal como para tener en la cabeza del río Mapocho en verano? No, ¿para qué le voy a mentir? No, pero es un dato que está disponible, o sea, lo podríamos consultar. ¿No? No, ya te puedo. Sí, no, pero eso, ya. Y bueno, vamos a pasar al ejercicio práctico, que parte de la base de, bueno, estamos en un lugar hipotético, aparece una nube hipotética, y bueno, esta nube empieza a precipitar, ¿cierto? Empieza a caer la lluvia, y esta lluvia cae en este sector, ¿cierto? En un sector que es una zona delimitada por un... ¿Ya? Y este sector, mejor que entregue todas las hojas primero. Ya, entonces no pasó nada. Retrocedimos el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué parámetros tengo yo para definir la rugosidad como más exactamente? Mira, la rugosidad es un tema muy... ¿cómo decir? Bueno... sí, eso. Lo que pasa es que hay muchas variables, ecuaciones que tú, por ejemplo, encuentras relaciones, pero hay algo que no es capaz de describirse con relaciones físicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, distancia es igual a multiplicar la velocidad por el tiempo. Eso es una relación física, es una ley, de hecho, ¿ya? Una ley física. Aquí eso como que no aplica mucho. A veces se encuentran relaciones que dan, o sea, te da un resultado, pero no hay una base física que la explique. Entonces, en muchas ocasiones se ocupan factores. Y en este caso, tal como hizo el alcance, la rugosidad es un factor, ¿ya? Hubo un tipo, un irlandés que se llama Manning, que él estimó ciertos factores. En realidad, lo que él tenía era el caudal, tenía la pendiente, pensemos en una sección de canal, tenía un caudal, una pendiente, un área mojada que se llama, que en realidad es como cortar el agua. Y en base a esas variables que eran físicas, dijo, chuta, aquí hay algo que se manifiesta, pero no es físico. Ya, y le puso un valor. Y ahora eso se ocupa extendidamente. Todos los ingenieros ocupan esa rugosidad de Manning. Y es una rugosidad que igual se puede estimar, ¿ya? Hay un montón están tabulados. Por ejemplo, ya el hormigón tiene un número específico, 0015. Técnicamente te dan el número. Claro. Te dicen si esto es de cemento, entonces Claro, pero
Claro, se pondera porque, por ejemplo, el hormigón nuevo tiene una rugosidad, pero imaginemos que pasaron 20 años y ha habido erosión, esa rugosidad es mayor, por ejemplo. ¿Cachai? Pero un canal de tierra. Entonces, ¿Cómo se llamaba el autor? Manning, M-A-N-N-I-G. Ah, sí, mejor, ¿dónde? Ah, aquí está. Ya todos tenemos Manning. Claro. Y eso, ¿ya? Perdón, si alguna vez quieren como ir a practicar esto en el set en Yumbel tienen uno, bueno, en varias partes de Santiago aquí también, pero se hace este mismo ejercicio como de que como escurre el agua, tienen unos cajones grandes, así como de tanto, y tienen uno con pasto y con maleza, así como creciendo, Sí. con pendiente, tienen otro que le tiraron paja encima, ¿Sí? y el otro es tierra nomás, pelado. Entonces, y tienen 3 tubitos arriba. Entonces tú mismo le echas agua primero, por ejemplo, 1 litro de agua. Sí. Y le pones 1 litro a cada una y te quedas mirando qué ocurre. Entonces al final hay unos bombillitas también para que tú veas cuánta agua llega y tienes los vasitos. Y cuando echas el agua en el que tiene el follaje, no llega nada abajo, todo el agua se infiltra. En el segundo caso llega como un poco del agua y en el último caso llega todo el agua con barro, como los aluviones. Es súper interesante porque lo puedes ver con tu propio software, un ejercicio súper pequeño de cómo la erosión además y el tema de cómo escurre el agua y todo. Claro, de hecho la erosión hace que las rugosidades vayan cambiando en el tiempo, así que no es un valor que sea establecido para siempre, una cosa así, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver este ejercicio, que como les decía, esta es una tormenta que aparece de la nada, pum, ahí está, y empieza a llover, y bueno, esta lluvia se empieza a dar sobre un terreno que tiene ciertas dimensiones, ¿ya? El terreno que vamos a analizar en este ejercicio es esto, lo que está aquí en verde, un polígono de estas características, ¿ya? Bueno, ahí está el área portante, tenemos una intensidad de precipitación, ¿ya? Y con eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un caudal, vamos a estimar un caudal. ¿Y cómo se estima ese caudal? Con esta ecuación que se señala acá. Y bueno, aquí aparece otro factor, haciendo alusión a lo que tú comentabas, que en realidad acá aparece un factor en esta ecuación que es el coeficiente de escorrentía. No voy a ahondar mucho en él, pero lo que simboliza esto es que, por ejemplo, imaginemos que llueve en un techo, por ejemplo, en el techo de su casa. El techo de su casa es impermeable, entonces si ustedes lograran captar esa agua, toda el agua que cae, se darían cuenta que el agua, entre la comparación entre el agua que cayó y el agua que yo capté, es casi 1 a 1, o sea, casi tengo toda el agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay más vegetación, depresiones topográficas y otras cosas? El agua se empieza a posar, entonces cuando llueve en un punto y mido la salida del agua en otro, ese caudal ya no es el mismo. Entonces, este coeficiente de escorrentía lo que representa es esa pérdida, ese caudal que en realidad el remanente de lo que realmente cayó es lo que yo voy a manejar, ¿ya? Y aquí lo vamos a adoptar como un valor nomás, pero eso tiene un trasfondo un poquito más profundo, ¿ya? Entonces, cercano no es sellado. Claro, o sea, son cosas muy impermeables, claro, un factor de 1, por ejemplo, puede ser el hormigón, 0,9, claro, y por ejemplo en tierra 0,3, 0,2 a veces, dependiendo también de las condiciones, ¿ya? Aquí vamos a adoptar en el ejercicio un valor nomás, nos vamos a casar nomás, ¿ya? ¿Y el material que tenga el coeficiente de escorrentía más bajo? Al más bajo. No más que un material, es que depende de muchas cosas, depende de la topografía y esas cosas, porque imaginemos que tenemos esto, o sea, tenemos un terreno así, por ejemplo, entonces llueve agua, pero llueve, pasa el agua y yo lo estoy midiendo aquí, entonces esta agua aquí cuando llovió todo, puede quedar una posita aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso ya es agua que no medí acá con respecto a la que cayó, ya esa diferencia es una disminución que integra este factor, ¿ya? Y eso. Ya entonces, bueno, ¿todos tienen el enunciado? Bueno, la idea es que resuelvan ese ejercicio. Bueno, si les resulta fácil,
pucha, no espero ofenderlo. Y si les resulta difícil, bueno, ahí estamos para ayudarles. ¿Ya? ¿Sí? Se llama a nivel de fórmula y todo eso, pero la unidad del coeficiente, ¿cuáles son? Eso es adimensional, no tiene dimensión. Generalmente cuando uno habla de coeficientes o factores, son números. Por ejemplo, no es algo metros por segundo, no tiene unidad. Entonces hay que cambiar las unidades en este ejercicio. No, yo lo hice para que ocuparan valores indirectos y le dieran los... Tengo metros cuadrados y milímetros. ¿Ah? Tengo metros cuadrados y milímetros. Claro, es que por eso hay un numerito que acompaña ahí la ecuación en el enunciado. Esa, Para el tiempo. claro, pues que eso en realidad lo que hace es corregir todas esas diferencias. ¿Ah? Esa es mi duda, es que si yo multiplico los metros cuadrados y los milímetros no voy a tener los metros cúbicos. No, pues. Entonces deberíamos transformar los metros cuadrados en milímetros. O sea, Claro, a eso voy yo. no hay que hacerlo entonces. No, claro, es directo, claro. La unidad de tiempo es hora, ¿no? En la segunda. No, están en horas, si el tiempo está en horas. Yo creo que era la ¿no? El área de la Claro. Bueno, me gustaría señalar que esta ecuación en realidad en la práctica se ocupa, ¿ya? Pero en realidad, bueno, tenemos aquí el caudal, ¿cierto? Bueno, tenemos todo ahí la ecuación aquí. Entonces, en realidad esto era un ejercicio que tal vez, por eso decía para muchos, tal vez le resultó muy fácil, pero era pensando en que podemos tener un espectro aquí de personas que tengan o no feeling con las matemáticas, entonces teníamos que racionalizarlo un poquito, ¿ya? Pero bueno, finalmente solo una sustitución. Al final, donde dice coeficiente, hay que sustituir el valor que se entrega en la tabla. Entonces tendríamos 0,3 por la intensidad, que es 10, por el área, que es 480, y esto dividido por 3600, y eso nos da 0,4 litros por segundo. Pero ahí está el metro cuadrado. 24 litros por hora. 4 litros por hora. 24 litros por hora. Te dieron los 480 el metro cuadrado. Sí, pues, pero hay conversión de unidad. Por eso, pero hay que pasarlo. No, pues, ya está convertido. Eso es lo que le comentaba a él, porque la ecuación es una ecuación... A ver, volviendo un poquito a lo que les comentaba antes, que le comentaba ella de la rugosidad, hay una ecuación que se escribe, por ejemplo, volviendo un poco al tema, es distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es una ley física y la relación directa entre sí con la unidad. Pero esta es como una ecuación un poco sintética, o sea, está hecha solo para agilizar el cálculo. Pero claro, obviamente hay unidades que no conversan, pero esa conversión está incluida en estos números que aparecen aquí, que no aparecen porque sí, sino que están en el fondo agilizando ese paso en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, yo les podría decir que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo tienen que dividir por 3,6. Y eso es un factor. Pero en realidad, si ustedes hacen el ejercicio de convertirlo en unidades, van a llegar a ese número. Entonces, alguien ya lo hizo. Y claro, y el volumen de hecho es eso. Pues el volumen era el caudal que habíamos tenido, en el fondo el 0,4 por 3600, y eso nos da 1440, estaba en litros. Oh. Claro, en una hora. Sí, pues piolita. Podríamos haber hecho otras cosas, pero no quería que se nos fuera la mano también, ¿no?
Pero eso, bueno, al final esto no está, como les comentaba, hay bastantes simplificaciones, pero la ecuación en sí se utiliza en la, ¿cómo se llama?, en el quehacer diario de muchos ingenieros, y cálculos de esta naturaleza se realizan para estimar las dimensiones o dimensionar obras, en fin, de muchas obras civiles, valga la redundancia. ¿Ya? Así que eso fue la presentación, chicos.